Hola, bienvenidos a un nuevo café de Excellium. El primero de la temporada 25-26, va a ser el primero y el último. Volveremos con fuerza en la 26-27. Hemos tenido diferentes situaciones personales que nos han impedido, pero vamos a intentar, queríamos hacer uno para acabar la temporada, bueno, empezar a acabarla, y volver a recuperar el ritmo y las sensaciones de estos podcasts que realmente eran muy gratificantes, entretenidos y cambiábamos un poco la dinámica del día a día, ¿no? Hoy nos acompaña Leandro Martín. Hola, muchas gracias por venir, Leandro. Hola, Sergio. Sí, nos conocemos de historias de proyectos conjuntos, ¿vale? La idea es que nos expliques un poco, que hoy nos explique un poco su trayectoria, cómo ha pasado del mundo profesional a la docencia, como parte importante ahora de estos últimos años, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos a ir charlando así un poco distendidamente y bueno, sin guión, sin guionización, y vamos a ir conociéndonos poco a poco, ¿no? Entonces, lo primero que nos gustaría conocer es a Leandro, ¿no? Leandro como persona. ¿Qué nos dirías de ti mismo, ¿no? Así, así que sea directo, sencillo. Que lo peor es definirse a uno mismo. No, a ver, soy una persona pues normal, ¿eh? Es decir, una persona normal, soy de Barcelona, tengo 2 hijas con mi pareja y bueno, nos conocemos, Sergio, del trabajo de hace Más de 10 años. ¿cuántos años ya puede ser? ¿Vale? Ya sabes ya mi trayectoria. Llevo, pues, creo que haré pues 22, 23 años de experiencia de controller. He trabajado en pocas empresas, pero con una carrera pues muy larga. Estudié ADE en la Universidad de Barcelona y también música en el conservatorio. Así que, bueno, pues tengo esta dualidad en mi cabeza, ¿no? Entre el mundo artístico, el mundo económico y tal, pues que me hacen ser pues un bicho raro muchas veces, ¿no? Muchas veces. Pero claro, los primeros proyectos, ¿también empezabas de controller o cómo? Mira, empecé controller lo empecé hace un montón de años en una empresa en la que me hicieron hacer el de controller, pero todavía no existía esta terminología de controller, ¿no? Entonces lo fui descubriendo poco a poco, ¿no? Era como algo como financiero operativo, financiero operacional, y bueno, fui descubriendo pues el mundo más analítico, ¿no? Y poco a poco yo creo que me fui enamorando, ya sabes tú, ¿no? Empiezas un proyecto, empiezas otro, empiezas a analizar datos, te empiezas enamorando poquito a poquito de la profesión, ¿no? Esto, pues bueno, doy el salto de la primera compañía que estuve, que fue Quirón, en el grupo hospitalario Quirón. Mi primera experiencia en laboratorios Almirall, allí fue cuando se me abrió un poco el gran mundo, ¿no? de la contabilidad de costes, la contabilidad analítica, ¿no? en el mundo de las farmacéuticas, ¿no? Yo hasta ahora, pues bueno, sí, había trabajado en la salud, en un sector que era más de servicios, ¿no? Pero no en un sector industrial, ¿no? Y ahí es donde pues, me empiezo a dar cuenta, entro en el área industrial, ¿vale? Cosa que, claro, yo pues, jamás había estado en una fábrica antes, ¿no? Entonces, para mí fue un mundo completamente nuevo en el que gracias, creo, a esa época soy quien soy a día de hoy, ¿no? Eso es muy importante, no, ¿sabes? El no olvidarse de esto, ¿no? Bueno, porque la visión de controller al final te requiere, quieras o no quieras, conocer prácticamente el 90% de las áreas de una empresa, ¿no? Para poder analizar ese flujo de valor añadido, de costes, de análisis, ¿no? Y es muy importante esto que dices. Tuve la suerte de poder entrar en Almirall, en el área industrial, creo que siendo de los pocos economistas o financieros creo que el único financiero economista que estaba dentro de fábrica, ¿no? El objetivo era justamente unir los dos mundos, ¿no? El mundo más operativo con el mundo financiero, a ayudar pues, a la gente de calidad, a la gente de producción, a científicos que estaban trabajando pues, en los productos, en los desarrollos, pues a darles o ayudarles con un componente financiero para que su toma de decisiones fuera mucho más eficiente, ¿no? Desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Bueno, porque es importante diferenciar el dato de la calidad del dato, ¿no? Porque tomar decisiones, o sea, tener muchos datos está súper bien, ¿no?
pero tener un dato de calidad que te aporte algo a poder decidir, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? O sea, decidir con datos financieros basado en actividades reales que sucedían, ¿vale? Y ver cómo esas actividades reales que sucedían, si las estábamos haciendo con la eficiencia necesaria o no, y luego ver eso plasmado en los estados financieros, que eso era la parte más complicada, ¿no? Porque, claro, todo el mundo, yo me acuerdo conversaciones, ¿no? En proyectos a lo mejor de Operational Excellence dentro de la compañía, ¿no? Estoy ahorrando tanto dinero, ¿no? Y con el ahorro que te daba un proyecto específico iban relacionados o iban acorde todos los bonos que se pagaban, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad eso no se veía en las P&Ls ni en los estados financieros, ¿no? Entonces había pues un poco de lío. O sea, con esto te quiero decir que teníamos una descoordinación, y así empecé en el mundo del controlling, una descoordinación muy grande entre el mundo de las operaciones y el mundo financiero, ¿no? Bueno, es cuando llega el mundo de los Excels, ¿no? Cada uno tenía su Excel, entiendo, Entonces, y cada uno veía sí, su perspectiva, ¿no? exacto. Cuando lo llevas a un sistema, ¿no? Yo, porque nosotros trabajamos siempre con SAP desde Stellium, ¿no? Sí. Que es como nuestro core y donde nos conocimos tú y yo en tu siguiente vida profesional, ¿no? Al final, cuando lo plasmas todo en un sistema informático, aquello te saca, claro, la verdad, la cruda verdad de la planta, ¿no? De la fábrica, ¿no? Ya sabes tú lo que dicen, ¿no? Que un Excel lo aguanta todo, ¿no? Correcto. Al final, un Excel, bueno, pues lo puedes, ¿no? Lo puedes adaptar a las necesidades, a la lectura, al objetivo que quieres demostrar, ¿no? Y pasaba mucho en esa época, ¿vale? Era muy recurrente, entonces me tocó vivir varias cositas que yo creo que fueron todas positivas y me generaron un crecimiento que me dieron un camino, me iluminaron un camino, ¿no? Lo primero era, sobre todo, es primero el huevo o la gallina, ¿no? Que se dice, ¿no? Creo que primero eran las operaciones, es entender, ¿no? Todas las operaciones desde cero, no te digo con la misma, ¿no? Con la misma fiabilidad que un científico o que un experto en producción, pero bueno, te aseguro que el primer año o los 2 primeros años que estuve en Almirall, casi te podía recitar todos los procesos de la mayoría de los productos, te podría recitar un escandallo. Empecé a entender mucho pues, el mundo industrial, ¿no? Eso a tiempo real lo iba adaptando a mi cabeza, ¿no? Es de qué forma pues eso lo podía plasmar o lo podía convertir al mundo financiero, de forma que unir los dos mundos de una forma que tuviera las menos costuras posibles, ¿vale? Para que ambos mundos fueran complementarios y uno fuera el reflejo del otro y viceversa, ¿no? Eso fue el gran objetivo, pero no era consciente de este objetivo cuando estaba trabajando en ello. Fue un proceso. Entiendo que ahí vas tú absorbiendo procesos y ordenando a la vez, ¿no? De alguna manera. Era una esponja. Claro, tenías que absorber todo ese conocimiento, porque al final todos los negocios son parecidos, pero tienen sus peculiaridades, ¿no? Pero al final lo tienes que convertir en algo tangible, cuantificable, medible. Y sobre todo que la gente lo entendiera. Piensa que ahí en esa época la gente de fábrica había tenido muy poca relación con financieros, ¿no? Los financieros estaban en el área corporativa y no se movían a fábrica, ¿no? O sea, fue como el primer, ¿no? Como el primer desembarco, ¿no? De un departamento financiero corporativo, ¿no? Que iba a poner los pies en fábrica, ¿no? Claro, no estamos preparados ninguna de las dos partes en ese momento. Entonces fue un proceso de enamoramiento poquito a poco, de un aprendizaje diario, de sufrimiento, porque claro, había sufrimiento, había discusiones, gente que se lo tomaba mejor, gente peor, en el sentido de que había gente que realmente creía que les podías aportar un extra. Había gente que se pensaba que un controller era un controlador, los estabas fiscalizando para apretarles más, ¿no? Entonces fue un periodo muy rico, pero fue un periodo complicado, Sergio. Claro. ¿Y ahí con qué sistema informático empezaste? Ahí había SAP, ¿vale? Ahí había SAP. SAP R3, ¿vale? SAP R3, poco a poco tenía un sistema de costes que no estaba mal, un sistema basado en el coste estándar, ¿vale? Que no estaba mal, pero claro, ya sabes tú todo lo que pasa con los costes estándares, ¿no? Que luego te viene el mundo de la realidad, te vienen los actuals, no los puedes trazar con el estándar,
al no tener costes reales individualizados por cada uno de los productos, no podías de alguna manera analizar, ¿no?, las rentabilidades producto por producto, fase por fase de producción, y esto pues era un problema, ¿vale? Porque cuando tú querías analizar la P&L desde una perspectiva analítica por operaciones, ¿no? No sabías realmente los productos que estabas perdiendo, o tienes una intuición, pero no lo podías demostrar matemáticamente que eso sucedía, ¿no? Entonces fue un proceso, gracias a mis 2 primeros años en Almirall, entendiendo toda la fábrica, todos los productos, las distintas células, unidades de trabajo, me permitió poder meterme posteriormente en todo el mundo de la contabilidad de costes, la contabilidad analítica, gente, compañeros en ese momento, jefes, responsables, que me ayudaron muchísimo a entender un poco, o a iluminarme de alguna manera el camino, ¿vale? Pues poquito a poco hicimos un proyecto de transformación muy, muy importante en Almirall, y todo esto desembocó pues a, bueno, la implantación, como bien sabes, ¿no? Como ahora tienen tantas fábricas o tantas empresas, pero claro, en el año 2008-2009 que te estoy hablando no lo tenían tantas, ¿vale? Que es el módulo de Material Ledger, ¿no? Con el que, bueno, pues trazar cuentas primarias, cuentas secundarias, los rates, que todo estuviera, digamos, pues bien parametrizado, bien implantado en un sistema que luego te permitiera analizar con total rigor, ¿vale? Y con total, digamos, con total rigor, poder decir exactamente pues cuál era la rentabilidad y cuáles eran las decisiones ahí que ya tenías que conseguiste tomar. la tecnología, ¿no? Después de... Sí, pero la tecnología ayuda, ¿vale? Y esto es una prueba, ya lo sabes tú. Trabajas, has hecho muchos proyectos de transformación, pero igual de importante en un proyecto de transformación como este, no solamente es la tecnología con lo que vas a realizar el proyecto, sino es también el cómo trabajas en los procesos. Los procesos son muy importantes por detrás, y también el tema de la cultura y las personas que hay detrás de los procesos. Organizaciones tienen que estar dispuestas, tienen que tener gente que quiere estar dispuesta a dar ese paso, a tener esa coalición, ¿vale? Dispuesta a poder dar ese paso, ese cambio necesario, y paralelamente a esto, el tener unos procesos, es adaptar, ¿vale? Por ejemplo, te voy a explicar algo que explico también en algunas clases, ¿no? Como ideas o procesos que ayudan a transformar un modelo de costes, ¿no? No puedes pretender adaptar un modelo de costes que tienes a día de hoy, un proceso que tienes a día de hoy, cogiendo una herramienta y replicarlos. Al final tienes que invertir mucho tiempo tú en pensar qué es lo que quieres, cómo quieres ver, cuál es el output que tú querrías ver al final de todo el proyecto este, ¿no? Y sobre esto construir todo el proceso a la inversa, ¿no? Lo que hicimos en Almirall y en otras empresas también otras empresas que colaboré también se hizo de la misma manera, fue adaptar, ¿vale? Adaptar lo que es la organización industrial y operacional, ¿vale? En unidades de negocio y en mini empresas, de forma que nos permitieran alocar costes primarios, ¿vale? Disminuyendo al máximo las alocaciones y los drivers, ¿vale? Porque esto es lo que acaba distorsionando, pero es lo que acaba incorporando cierto componente subjetivo dentro del modelo, ¿vale? O sea, que para ti es importante que el gasto llegue de primer, si puede ser a la primera, donde corresponde. Sí, porque luego, Sergio, se genera... Claro, te evitas de muchos repartos secundarios con drivers que pueden estar muy cercanos a la realidad, pero ya sabes tú que un driver es al final un valor estadístico que tú utilizas para repartir el agua entre los distintos vasos en la que tiene que estar, ¿no? Para mí lo importante en un proyecto de transformación es primero el proceso, ¿vale? Primero es organización, cómo quieres organizarlo, ¿vale? De una forma muy clara, directa, que te permita, digamos, alocar los costes de una forma lo más directa y primaria posible, disminuir los repartos secundarios, establecer incluso tarifas específicas para cada una de esas células, ¿vale? Y los productos, intentar asignarlos a cada una de esas células o unidades productivas, ¿vale? Porque luego te puedes construir un modelo de CEBES, unas P&Ls
específicas y directas con cada una de esas células, y con ello también, incluso yendo a un extremo, podrías tener incluso P&Ls a nivel de productos. Voy a tomar nota yo. Esta clase es importante. Eso es lo que más... Yo no quiero decir que eso sea, pero... que eso sea el camino. O sea, yo digo que es el camino que me ha funcionado a mí. O sea, que convertías la organización... Sí, al revés. ¿Sí? O sea, y luego ya adaptabas el sistema a la nueva organización. Exacto. Porque ya sabías ese output que querías. Correcto. Sí, pero claro, es como hacer imaginarte cómo quieres ser de mayor, ¿no? Exacto. Para poder tener una hoja de ruta que te lleve allí, ¿no? Y eso no es inmediato. Eso requiere el primero tener lo que decía, la coalición, generar el equipo, generar la necesidad, la urgencia del cambio, que la gente lo compre, que la gente te acompañe, sobre todo, súper importante, una sponsorización que realmente te defienda. Porque en modelos transformadores tan bestias vas a tener muchísimos haters por el camino, ¿vale? Gente que no lo vea, gente que a lo mejor pues, le desmontas el reino de Taifa. Esto pasa, es normal, ¿vale? Sí, entonces claro. necesitas una sponsorización muy alta para que te acompañe. Invertir el tiempo necesario en dibujar el modelo, ¿vale? Y cuando sí estás de acuerdo con que ese modelo es el que tú quieres tener en tu organización, adaptarlo con las personas adecuadas y luego luego viene el sistema. Ajá. Muy bien, usted. ¿Ahí ya empezaste con la docencia o todavía? Mira, empecé con la docencia justo después de esto. Justo después de esto. Hombre, el know-how ya era importante, ¿no? Y no era consciente, evidentemente, Sergio, yo todo esto no lo hice solo. O sea, yo era una pieza de una organización. O sea, se nos encargó al departamento hacerlo. Tuve la suerte de tener a mi lado a gente que me acompañó. O sea, tenía pues Adolfo, que era una persona de costes de toda la vida de Almirall, que se los conocía de memoria. Fue como mi gran tutor en el mundo de los costes. Tenía a Marc, que era como el ingeniero que tenía pues, todos los modelos de organización claro, que sabía dónde teníamos que ir, ¿no? Teníamos pues, a Maite también, pues, que nos ayudó muchísimo en encajar esos dos mundos, ¿no? Éramos un equipo muy pequeñito de 4 personas, ¿vale? Y entre los 4, pues, hilvanamos todo esto, ¿vale? Para poder realizar este modelo de costes. Sí que al final pues, me quedé yo pues, como de responsable, ¿no? Al final pues, el que hizo todo el proceso de principio a fin fui yo, el que hizo todos los cuadres, el que pues, evidentemente pues, contrató, ¿no? Pues, a las consultoras, el que se peleó con SAP, el que estuvo por los fines de semana cuando se hizo el corto de operaciones cruzando los dedos y rezando a todas las vírgenes para que no pasara nada, que no tuviéramos que parar la fábrica. Pues evidentemente es un proceso duro, hay nervios, hay momentos de pérdida de fe, pero bueno, es importante sobre todo el estar rodeado de un equipo que te apoye, ¿no? Y que te ayude y que te dé diferentes también visiones, perspectivas, ¿no? Y que también te diga cuando te estás equivocando, ¿no? Bueno, de los 3 personas que has dicho, la tercera, Maite, no sé bien qué hacía, pero las otras 2 eran diferentes. Y Maite también era muy diferente. Maite venía del mundo más contable, venía de administración, o sea, era una persona que sabía cuadrar perfectamente todos los intrínculis por detrás, ¿no? O sea, que tenía las previsiones, y sobre todo Maite era la que tenía también, la aportaba mucho aspecto humano dentro de la cohesión y de la armonía dentro del equipo, ¿no? Bueno, mantener a los otros 3 egos que éramos cada uno de nosotros, ella lo conseguía, ¿no? Entonces es muy importante el tener un equipo equilibrado con diferentes capacidades, diferentes visiones, perspectivas. La verdad que tuvimos suerte de encontrarnos y juntos pudimos realizar todo el camino, ¿no? Hasta evidentemente llegar a la parte final, que tuvimos caso en las llaves del Ferrari, ¿no? Como hostia, ya por fin lo tenemos, fuimos capaces de llegar a la culminación de la obra maestra, ¿no? Que era responder, ¿no? a la frase o a la idea que muchos CFOs es como que tienen en su cabeza, ¿no? Yo quiero que me expliques una P&L desde la perspectiva de multiplicar las unidades vendidas y las unidades fabricadas por los costes reales de fabricación
y los precios de venta. Y con la diferencia quiero ver el margen bruto por cada uno de los productos que se han vendido y que se han fabricado, ¿vale? O sea, era el concepto, o sea, por eso digo que era, antes que hablamos de prompts, antes de empezar este vídeo, ¿no? Vivimos en la sociedad de los prompts, ¿no? Ahora parece que los prompts están súper de moda, ¿no? Si no sabes promptear, ¿no? Es que no. Pues ya hacíamos prompts, ¿no? ¿Cuál es mi prompt? Mi prompt es esto que quiero conseguir, ¿no? Entonces lo que hicimos es, con el prompt claro, tiramos hacia atrás y ver cómo podíamos conseguir ese Sin prompt gastar claro. tokens, ¿no? Sin gastar tokens, porque entonces no existían, pero bueno, los tokens eran las horas también de los consultores, ¿no? Correcto. Eso que sí, esos estaban ayudando, ¿no? ¿Y ese camino cuánto duró? Hostia, 4 ese años. camino 5. duró. Mira, estuvimos casi, pues sí, quizás empezamos este camino, te diría, en el 2009-2010. Sí, prácticamente, pues te diría que hasta el 2014-2015, porque es que es un proceso. Al principio estás en el mundo de las ideas, de convencer, de la coalición, de bla, bla. Luego entras en el mundo de cuando tienes todo el equipo y el sí, entras en el concepto, ¿no? De construir toda la organización, el modelo, los procesos, adaptar la organización requiere tiempo. Luego es el tema de buscar, pues evidentemente, consultores, herramientas. Estos son meses de trabajo, como bien ya sabes, ¿no? El hacer la búsqueda, luego el quedarte. Y luego de esto, pues empieza el proyecto propiamente dicho. Adáptalo. Ningún proyecto sale bien a la primera, ya lo sabes. Siempre hay, pues, cositas que tienes que torear, tienes que, ¿no?, que lidiar durante ese camino. Y luego, cuando terminas todo este proceso, luego viene lo que llamo, pues los complementarios, ¿no? Oye, pues ya que tenemos ahora esta información, vamos a construir un Data Business Warehouse que nos dé un BI, que nos dé, pues, unos indicadores, que nos dé estos ratios, que te vaya a cuadrar la P&L consolidada cada mes porque lo puede ir a buscar la información en esto que hemos creado. Claro, esto viene todo después, ¿no? Luego te viene una serie de complementos que vas mejorando, vas cambiando y que te ayudan a mejorar todo lo que es la analítica a nivel de reporting de tu compañía. Eso pasó, evidentemente, ¿no? Claro, y el recorrido. En el recorrido, ¿no? Y luego ya cambiamos, hiciste el cambio a otro reto nuevo. A otro reto nuevo. Bueno, ahí es importante que explique esto, ¿no? Porque al linkarlo con la docencia, ¿vale? Una vez que construimos todo el modelo, ¿vale? Estamos trabajando con una empresa, con una consultora dentro de Almiral, ¿no? que se dedica, pues, a poner en contacto a diferentes profesionales de diferentes farmacéuticas, pues para intercambiar know-how, ¿no? Para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Surgió la idea ahí de, ostras, ya que este mundo, ¿no?, de costes y de modelos de transformación analíticos empezaba a ser trending topic. Parece que todas las farmacéuticas nacionales, ¿no?, casi que teníamos todos el mismo problema y lo empezamos a tener al mismo momento, ¿vale? Sí que el gran consumo sí que es verdad que quizás ya nos lleva unos años de ventaja, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos de los primeros, ¿no? Yo me acuerdo que para ir a ver un modelo de costes, yo me recuerdo que en ese momento fui a Celsa, ¿vale? Por ejemplo, a verlo, ¿no? Lo que estaban montando en ese. Yo me acuerdo que lo primero me dijeron, ostras, ya verás, el corte te puedes estar un fin de semana sin dormir 4 días. Bueno, lo pintaron bastante mal, ¿no? Pero bueno, gracias a la consultora esta que nos puso en contacto a varias farmacéuticas, me pidieron si podía montar, pues, una sesión como de formación en el que explicar, pues, todo este proceso, ¿no?, que he resumido antes, ¿no? Y que fuera, pues, un poco un turno, ¿no?, entre nosotros en el que me pudieran preguntar cosas, pudiera ayudar. Claro, yo estaba acojonado, ¿vale?, para hacer esto delante de profesionales que a lo mejor llevaban, pues, 15 o 20 años enfrente de Ferrer, enfrente pues, de Esteve, enfrente de un montón, pues, de farmacéuticas, pues, que vinieron ese día, ¿no?, a nuestra casa, ¿no?, a escucharme hablar a mí, ¿no? Bueno, miedo al principio al no dar la talla, ¿no? Digo, a ver si me van a hacer preguntas muy complicadas. Quizás tenía el síndrome este del impostor, ¿no? Y a lo mejor. Bueno, al final tenías interlocutores, digamos,
que tenían que tener a lo mejor más expertise que tú por veteranía, ¿no? Sí. En ese entorno, pero tú les ganabas en la parte innovadora, ¿no? A lo mejor Sí, supongo que empecé el proceso de una forma que no era la habitual. Tenía una expertise que me gané en operaciones, que eso fue como una ventaja competitiva, y esto me permitió luego pues, tener mi camino, mi película, mi estructura mental toda bien estructurada, toda bien clara, ¿no? Y sobre todo tener todas las luces que me iluminaban cuál era el camino, ¿no? Esa fue mi primera incursión dentro del mundo de la formación. Evidentemente estas sesiones siguieron. Cogí mucha seguridad porque realmente vi que lo que yo les aportaba era como oro, era como cositas, ¿no? Estuve también, pues, bueno, me invitaron también a sus empresas, a tener sesiones con ellos individuales. Esto me permitió ver también pues, los modelos de Esteve, ver pues, los modelos también de otras farmacéuticas que había por la época, ¿no? Esto me dio mucha seguridad y confianza, y ahí se me encendió una chispa interna como, ostras, realmente, o sea, es algo que creo que es un servicio, creo que es muy positivo y que es algo que suma a nivel humano y a nivel, ¿no? A nivel profesional esto que estoy haciendo, pero es que lo mejor de todo es que me sentía bien haciéndolo, ¿no? Era como algo altruista, ¿no? Ostras, siento que estoy aportando algo más allá de la empresa, ¿no? Y que aparte me lo están reconociendo como un valor, ¿no? Como un valor importante, ¿no? Cosa que a veces no es una crítica hacia las empresas, pero cuando tú estás dentro de una empresa, quizás el valor que aportas no se reconoce tanto, ¿no? Yeah. Dentro de una misma empresa hay como más guerra de egos, ¿vale? Y entonces, entre empresas, ¿no? que te estás ayudando, me sentí como que había ese sentimiento altruista, ¿no? De intentar ayudarte. Y yo te decía, ostras, si tú crees que yo te puedo ayudar en esto, ven un día y te enseño cómo tenemos a lo mejor estructurada la estructura de cuentas, que a lo mejor te puede servir, te puede dar alguna idea. Y así empecé, Sergio, en el mundo de la docencia. O sea, que empezaste a dar clases a controllers. Sí, ¿no? A gente ya sí, experimentada, con lo cual... a empresas. Con esto, entre la época final de Almiral, ya sabes tú, ¿no? Que con el que te tienes que estar reciclando constantemente, decidí yo personalmente sacarme pues el curso, la certificación del Chartered Controlling Institute, ¿vale? Que, bueno, la verdad está muy bien porque te daba un overview. No había ninguna universidad ni ninguna institución que te diera en esa época, digamos, una clase o un certificado única y exclusivamente orientado al controlling, ¿vale? Entonces me pareció muy interesante un poco para refrescar conceptos, ¿no? De comercial, de industrial, de un poco a nivel global, ¿no? Y me pareció muy interesante, hice la certificación, muy bien, me saqué la certificación, y cuando terminé la certificación me llamaron del Global Charter Controlling Institute si me interesaba formar parte de la institución y ayudar, igual que otros controllers de otras multinacionales, como DAM, muchas otras multinacionales tenían a sus controles ayudando, dando clases, ¿no? de control de gestión dentro de esta institución. Me pareció un reto muy importante. Me tiré para adelante, dije que sí, y empecé a colaborar con ellos en distintas universidades, dando la clase de contabilidad de costes 1 y contabilidad de costes 2, ¿no? Y ahí empecé pues, a trabajar, digamos, con controles que no eran única y exclusivamente farma, sino eran controles de todo, de multisectoriales, y controles, lo importante es que no eran de grandes multinacionales, ¿no? Sino que podían ser controles de pequeñas y medianas empresas también, ¿no? Y bueno, empecé pues, en el 2000, esto te hablo pues a lo mejor 2016, a lo mejor 2015-2016, y hasta ahora estoy pues trabajando con ellos. ¿Y cómo lo compaginas? El hecho de dar clases... Bueno, siempre buscas el tiempo, lo compagino.
sobre todo priorizando qué clases creo que son las importantes que yo tenga que ir, y luego ya sabes que yo soy una persona que siempre me rodeo de un buen equipo, ¿vale? Tengo un muy buen equipo, que tú conoces a algunos de ellos, ¿no? Que hemos crecido juntos aquí en Grifols, en la empresa en la que llevo trabajando los 10 últimos años, y me están ayudando a la hora de también ellos sienten la necesidad de que pueden aportar, pueden explicar muchas cosas con todo el recorrido que hemos hecho con ellos y contigo también, que podemos explicar muchas cosas a otros profesionales, ¿no? Y estoy tirando de ellos también que me ayuden un poco también a dar ciertas clases, y con ello pues también pues yo también gano tiempo entre compaginar pues las distintas cosas que tienes que compaginar, ¿no? La vida profesional, la vida personal, y luego pues las otras cosas que también que hago, que también pues te consumen tokens también. Token. La música entre ellas, ¿no? Entre ellas. Entre ellas, ¿no? Muy bien. Y entonces, cuando das clases ahora, o tu equipo da clases a la gente, claro, al principio dabas clases a gente experimentada, luego no tan experimentada, pero seguían siendo controles. Ahora hay también gente que no Sí. quiere entrar en esta parte. Sí. Bueno, doy clases a dos instituciones diferentes. Una es el Group Chartered Controlling Institute, que aquí sí, evidentemente, viene gente muy experimentada, que sus empresas pues, le pagan la certificación para poder tener pues, la oportunidad de que gente como yo les explique pues, un poco pues, el secreto que hay detrás de, ¿no? de todo este tinglado, ¿no? Luego, aparte, y esto es algo que lo estoy haciendo desde hace 2 años, recibí una oferta del CSIF, ¿vale? Que el CSIF pues, bueno, tiene másteres especializados en Life Science y en industria farmacéutica. El CSIF es una organización, ¿no? formativa que está vinculada, ¿vale? con farmaindustria, y bueno, a través de un buen amigo mío que es director de ahí, pues me ofreció la posibilidad de poder entrar en el CSIF. Creo que es muy buena idea la que tuvo, es empezar a introducir asignaturas financieras a farmacéuticos recién salidos de la carrera que querían hacer el máster, para que tuvieran un conocimiento básico en el mundo financiero para cuando se incorporaran en el mundo laboral. Yo lo creo, vamos, yo cuando lo escuché le dije que sí sin pensarlo, porque me resultaba tan innovador. O sea, es algo tan sencillo que me parecía increíble que nadie lo hubiera pensado antes, ¿no? Que eso era como una ventaja súper competitiva. Y se lo digo a todos los alumnos siempre, tenéis un montón de suerte de poder hacer esto, porque venimos gente de otras disciplinas completamente distintas, os damos la píldora esta, ¿vale? Que esta píldora hay mucha gente que quizás, como vosotros, que tarda años en adquirirla o tarda años en darse cuenta, ¿no? O quizás luego se tienen que apuntar pues, a másters especializados en finanzas para no financieros, bla, bla, bla. Pero aquí es que realmente es una asignatura que son una asignatura de 4 horas, y en 4 horas damos una píldora súper chula de orientado a la industria farmacéutica, ¿no? Del mundo financiero y la industria farmacéutica. Es algo que hicimos única y exclusivamente para el CSIF, y está hecho todo milimetrado, ¿vale? Para estos alumnos, o sea, completamente orientado a su lenguaje, orientado a que lo puedan entender, o sea, es unas finanzas adaptadas a un determinado tipo de perfiles. Algo que acaban de salir, ¿no? Y encima es un ámbito que no es el suyo, ¿no? Correcto. Tienen que tener las herramientas básicas para poder interpretar y sobre todo conocer a los distintos personajes financieros, ¿no? Porque muchas veces cuando le hago la pregunta a vosotros, cuando escucháis financiero, ¿qué os imagináis en vuestra cabeza? La mayoría de ellos me describen a un contable, ¿vale? A un contable que está con asientos contables haciendo esto, ¿no? Para ellos esto es un financiero en una industria farmacéutica, ¿no? Entonces les explico todo el ecosistema de financieros que formamos parte de una multinacional, ¿no? Que estamos los controles, están los financieros, consolidación, están impuestos, está tesorería, y ya se me empiezan ya empiezan a ver mundos, empiezan a atar cositas, y luego, pues bueno, hacemos un recorrido por estados financieros, ¿no? Cuando escuchéis qué es una P&L, ¿no? ¿Qué es un balance? ¿Qué es un cash flow? ¿No? Pues intentamos con ejemplos reales que ellos entienden, y lo hacemos desde una perspectiva súper práctica. Es decir, para explicar un balance lo hacemos con balances de empresas reales que ellos compran productos de estas empresas cada día,
¿vale? Entonces, lo hacemos desde una perspectiva que ellos lo entienden y que muestran interés. No es un approach muy teórico, ¿vale? En el que evidentemente perderíamos en el minuto cero la atención de estos perfiles, ¿no? Claro, desde ahí el discurso tienes que adaptarlo a eso que decías, ¿no? Es otro lenguaje, otra manera de... Bueno, claro, es para principiantes, ¿no? Es como... Sí, por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo que hacemos con el equipo, ¿no? Al explicarles herramientas que utilizamos los financieros para tomar decisiones, ¿no? Business case o un análisis de retorno de la inversión, ¿no? Lo podría explicar de una forma súper teórica, ¿vale? Pues mira, esto es el WACC, esto es lo otro, estos son los cash flows, esto es el interés de descuento. Les podría aburrir con esto, los perdería en el minuto cero, ¿vale? ¿Cómo encontramos la manera de explicarles esto? ¿Tenéis pensado compraros un coche en los próximos meses y en los próximos años? Hostia, sí, mejor sí, vale. ¿Habéis pensado si realmente os sale más a cuenta al compraros un coche de gasolina o uno eléctrico? Sí, claro, pero digo, pues con este ejercicio os voy a dar las herramientas para que podáis tomar la decisión. Entonces, hacemos el ejercicio desde la perspectiva suya, ¿vale? La perspectiva del comprarse un coche, que ellos pues están motivados por esto y por saber qué herramientas pueden utilizar para tomar la mejor decisión, ¿no? Porque con la cantidad que ahorren, pues se podrán hacer un viaje a Tokio, ¿vale? Entonces, es importante, es un win-to-win esto, ¿no? Bueno, es saber cómo explicar las cosas, evidentemente, con el grupo de expertos del Group Chartered Controlling Institute, evidentemente el lenguaje es otro completamente diferente. Esta gente lo que te valora más son las batallitas que has tenido dentro de las multinacionales, ¿no? Y esto cómo lo has resuelto y cómo cuando te encontraste con ese tipo de haters que yo me estoy encontrando ahora, cómo le diste la vuelta, ¿no? Sobre todo lo que buscan es un poco es una guía basada en tu experiencia. Y en estas formaciones, que lo explicas tan apasionado, ¿quién aprende más? ¿Tú o el alumno? Los dos. ¿Los dos? Los dos. Hombre, me hacen muchas veces preguntas que me hacen dudar, ¿vale? O sea, me hacen dudar y gracias a esa duda que he tenido muchas veces con muchas preguntas, me hacen prepararme mucho mejor las clases, ¿no? En el sentido de que, hostia, si me hacen otra vez esta pregunta por este lado y por otra y me lo hace otro perfil completamente diferente, tengo que tener varias maneras de explicar el mismo concepto en función de los diferentes tipos de perfiles que me lo hagan, ¿no? Esto me acuerdo un día que me hicieron una crítica súper bien recibida, además, y aparte que tenían toda la razón del mundo, ¿no? Uno cuando no piensa, ¿no? Uno pues se pone a hablar, explica sus batallitas, sus historias. Y claro, yo explicaba pues siempre, ¿no? Los modelos de transformación de costes en una multinacional farmacéutica, ¿vale? Y un día me levanta una persona a la mano y me dice, está muy bien esto que dices y tal, cuando ya había acabado la clase. No te la quedas, sí, no me mata, ¿vale? Pero me dice, pero claro, párate a pensar que, claro, tú lo explicas desde la perspectiva de una empresa multinacional que factura 7 billions, bla, bla, que claro, te escuchamos aquí, flipamos, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esas empresas de servicios pequeñitas? Como la que trabajo yo, ¿vale? O sea, no explicas ninguna orientación ni nada que esté adaptado a las necesidades de empresas más pequeñas y medianas como esta, ¿no? Y esto me hizo pensar de que no estaba orientándolo de todo bien a todos los públicos que tenía que ir dirigido, ¿no? Claro, todas estas cosas que me dicen son las que me permiten ir evolucionando, ¿no? Ahora sí, ahora cuando hago estas clases tengo ejercicios adaptados en todo tipo de empresas, ¿no? Desde un bar, tengo hasta un sistema de costes de un bar o de un restaurante, ¿no? O sea, tengo todo esto, pero ha sido gracias a los alumnos, ¿no? Ellos aprenden pues mis historietas o cómo yo he resuelto según qué cosas y yo pues aprendo de ellos sobre todo pues bueno, el cómo enfrentarme a diferentes tipos de perfiles, de casuísticas, desde prismas completamente diferentes y también a ahondar un poco más en ciertos conceptos que a veces tú crees controlar o entender, pero a veces no. No, y también entiendo que a la hora de explicar, ¿no? Hay cosas que uno las explica y parece que el otro lo debería saber,
Hostia, ¿no? esto pasa mucho. Y hay que darse pasos para atrás para poder llegar al mismo punto de partida, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo, sobre todo con los perfiles variopintos con los que te enfrentas, ¿no? E incluso con perfiles más, como te diría, más profesionalizados, casi tienen más vicios ocultos, ¿no? Que tienes que también tienes, no que corregir, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno tiene su mochila, pero sí que llevártelo a tu terreno, ¿no? En ese aspecto de poderles... Eso es importante también en la clase, compaginar con ejercicios prácticos, ¿vale? Yo hago mucho, sobre todo en la universidad, colaboro mucho con la que más colaboro, con la Universidad de Alicante, ¿no? Ahí lo hacemos mucho, con ejercicios, sobre todo por explicando, ¿no? el punto muerto, ¿no? Lo explico desde un ejemplo clásico, un ejemplo práctico, ¿vale? Que todo el mundo entiende, ¿vale? Y paso a paso y sobre todo explicando antes cuál es el objetivo, ¿no? de cada cálculo que hacemos, ¿no? Poquito a poco. Y luego una cosa que también para los alumnos y todos que han asistido a mis clases lo saben, y bueno, mis clases, Sergio, son las clases más económicas de todo el mundo. Y te voy a explicar el por qué son las más económicas de todo el mundo. Porque aunque haga 4 o 5 horas de clase para estos alumnos, y siempre digo lo mismo, siempre doy mis datos, doy mi teléfono, mi mail, todos mis datos personales, y siempre digo lo mismo, mis clases son hasta que yo esté vivo, ¿vale? Es decir, que hay muchos alumnos que me llaman de vez en cuando, pero te voy a explicar el por qué lo hago, ¿vale? Aparte de que me creo realmente en que todo esto tiene que tener un sentido, ¿no? O sea, yo me tengo que ir de este mundo con la sensación de que he aportado algo, ¿no? Aunque sea poca gente, pero bueno, que tiene un propósito todo esto que hago. También es verdad que gracias a tener este contacto con todos estos alumnos van avanzando, van desarrollando, se enfrentan a cositas o a veces a situaciones que a lo mejor las pueden compartir conmigo y para mí también pueden ser nuevas. Claro, yo trabajo en una empresa, yo no soy consultor, yo no tengo acceso, ¿no? a problemas diferentes de diferentes empresas. Entonces, para mí esto es gasolina, ¿vale? Es gasolina que me ayuda a mí a pensar, ¿no? Los alumnos están súper contentos, pues hostia, puedo llamar a este y a lo mejor ellos mismos me explican el problema y me dan la solución. Simplemente, pues yo a veces le digo que yo pienso lo mismo. Sabes escuchar, digamos, también, ¿no? Bueno, al final es Claro. importante ver cómo ellos hacen todo el recorrido, ¿no? mental para poder llegar, ¿no? Al final el proceso también es lo que tienes que de alguna manera corroborar más que el resultado, ¿no? El resultado al final puede ser causa de un determinado número de factores que no corresponden, pero el proceso es lo importante. Han llegado a ese proceso, eso es lo... O sea, que tu agenda va increciendo, ¿no? Con cada curso, digamos. Bueno, sí, pero no te creas que son muchos, ¿eh? Esos son de los que tengo más, sobre todo de los que trabajo más con CESIF, que son perfiles jóvenes que se incorporan. He tenido poquitos, ¿vale? Al final yo les digo a ellos siempre que se acordarán de mí seguramente de aquí 7 o 8 años. Será cuando se acuerden de mí. ¿Por qué? Porque será cuando ellos hayan crecido, estén empezando a ocupar posiciones de management o directivas, hagan un máster en ESADE o en EADA o en IES o donde sea y se acuerden, hostia, que aquel colgado me dijo una vez esto, serán cuando se acuerden de mí, de que esto realmente, ¿sabes? De que esto realmente es cuando les hará falta. Pues podríamos estar aquí horas y horas, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Leandro, muchas gracias por venir. La verdad es que voy a tomar nota yo también del podcast, porque hay cosas que bueno, que siempre hay que aprender, ¿no? Y yo creo que tu experiencia en este caso, ¿no? Y tu capacidad comunicativa me ha dejado anonadado. tenía perspectivas de tal, pero hostia, ha sido súper gratificante. Muchas gracias por ayudarme a recuperar esta afición de hacer estos podcasts. Ya podremos hacer otro que sea más orientado a un caso práctico. Lo que queráis. ¿Vale? O sea que ya lo podremos hacer guay. Yo te quería hacer un obsequio. Me voy a tener que levantar un momento porque me lo he dejado allí. Tenemos un obsequio para nuestros invitados. Muchas gracias, Sergio. ¿Vale? Para que te puedas tomar un café así acordándote de nosotros. Muchas gracias. ¿Vale? Que sería la taza oficial claro que sí. del... ¿La puedo abrir para enseñarla? Sí, por favor. Así ya...
Esto como los regalos, hay que, Sí, esto hay que hay que romper la caja y sellarlo bien, esto. O sea, ya está. Espero que no la rompa ahora. No, hombre, no, si no mal vamos. Ahí tienes Podcast Fama y mi taza, para que lo tengas ahí, Muchas gracias. para que te acuerdes de Stellium. ¿Vale? Hoy como también estrenamos Neón, pues el Neón Todo queda en conjunto. hilvanado. ¿Vale? Muy Pues bien, nada, Sergio. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer enorme. Y ser el primero después de tu Sí, sí, de mi buena convalecencia. convalecencia y espero que pronta recuperación. Intentaremos. Pues muchas gracias por venir Gracias otra vez por la invitación. y lo dejamos aquí y nos vemos a partir de septiembre.